señor Julio Pérez Trujillo de España. Él es especialista en el manejo integrado de plagas urbanas y nos estará hablando sobre novedades en cebos para cucarachas, aversión y nuevas técnicas para su control. Esta charla está auspiciada por la empresa Milva de España. Adelante, Julio, te escuchamos, por favor. Buenas tardes, bienvenidos a este evento de Perú Plagas 2021. Por mi parte, voy a presentar una charla en la que nos vamos a centrar en las novedades de los cebos para cucarachas, especialmente para la solución de problemas como la aversión y qué nuevas técnicas o utilidades podemos obtener gracias a este desarrollo. Por supuesto, para controlar algo, lo primero es conocer a nuestro enemigo. Gracias a nuestras instalaciones en nuestra central, disponemos de un laboratorio entomológico realmente completo en el que contamos con multitud de especies, tanto de insectos rastreros como de insectos voladores, que nos van a permitir poco a poco ir conociendo sus debilidades y, por supuesto, también sus gustos, que es lo que nos vamos a centrar en esto, ya que analizamos los cebos alimenticios. Dentro de las especies a las que nos vamos a centrar en esta charla, los mayores enemigos que tenemos dentro de las cucarachas serían Periplaneta americana, Blatta orientalis y Blatta germanica. Estas tres especies acumulan en prácticamente todo el mundo el principal número de incidencias de controlador que tienen los controladores de plagas a la hora de resolver problemas de infestaciones con cucarachas. Estas especies tienen muchos aspectos en común, ya que comparten muchísimas características. Son especies peridomésticas, es decir, habitan en ambientes cercanos al ser humano. Están en nuestros domicilios, en nuestras instalaciones de fabricación de diferentes materiales, sobre todo en las zonas de cocina y habitando con nosotros desde muchísimo tiempo atrás. Todas ellas son especies omnívoras y este es un aspecto muy importante a tener en cuenta para el desarrollo de cebos. Por supuesto, son amantes de zonas húmedas o aquellas zonas que son secas pero con facilidad de acceso al agua, porque el agua para ellas es un elemento muy limitante e importante. Y tienen una gran afinidad por las zonas con altas temperaturas, lo cual no les impide sobrevivir también a zonas de bajas temperaturas. Pero cuanto mayor sea la temperatura, favorece su desarrollo y su anidamiento. Hay que decir que entre ellas hay también diferencias. Vamos a explicar muy someramente dentro de cada una de estas especies aquellos aspectos que son importantes a tener en cuenta. Dentro de la Periplaneta americana, uno de los aspectos que vamos a destacar en sus caracteres biológicos es el ciclo biológico. El ciclo biológico tardan en completarlo un mínimo de 9 meses hasta un máximo de 1 año y medio, lo cual es bastante rápido, pero veremos que comparativamente con otras especies no es tan rápido. Por ejemplo, Blatta orientalis, la cucaracha oriental, tarda de entre 10 meses a 1 año y medio, con lo cual es similar a Periplaneta en cuanto a la velocidad de completar su ciclo. En esos 10 meses serán capaces de alcanzar la fase adulta e empezar un nuevo ciclo reproductivo. Cucaracha alemana, Blattella germanica, es la más complicada en este aspecto, ya que su ciclo son capaces de completarlo en solo 50 días, con lo cual, en condiciones óptimas, cada 50 días tendremos una nueva generación de individuos totalmente listos para reproducirse y extenderse, con lo que todo ello implica en cuanto a su capacidad adaptativa, ya que cuanto menor es este plazo de desarrollo hasta llegar al adulto, más facilidad de adaptación a las condiciones ambientales o de supervivencia a las condiciones a las que se enfrenten, ya sean de tipo biológico, de tipo climático, etc. Una vez conocemos esto, podemos compararlas ligeramente en esta diapositiva y ver cómo las tres especies
aunque morfológicamente son muy similares, difieren bastante, tanto en tamaño como en el ciclo de huevo hasta el adulto. Y su hábitat también es diferente. Mientras que Periplaneta y Orientalis son más de exteriores, zonas fuera de lo que es directamente el hábitat humano, aunque lo pueden invadir, Blatella germanica va a preferir siempre habitar el interior, ya sea una habitación normal de hábitat, una casa, como una hostelería o una zona de fábricas con calor. Esto lo vemos aquí resumido en una comparativa con sus preferencias respecto a temperatura y humedad. Aunque todas prefieren una temperatura alta, vemos que germánica necesita una cantidad de temperatura ligeramente superior a americana para proliferar adecuadamente, mientras que la oriental, la cucaracha negra, necesita un poco menos de temperatura para alcanzar ese óptimo, y demasiada temperatura ya empieza a ser restrictiva para ella. Sin embargo, en las condiciones de humedad, todas cumplen un requisito de que necesitan altas dosis de humedad o, como hemos dicho, acceso fácil a la zona de agua. Clásicamente, siempre se ha tratado a estos insectos con productos químicos bastante agresivos, como han sido las lacas insecticidas, tratamientos con gases y fumígenos, sprays insecticidas, emulsiones, etc. Esto provocó que hace tiempo se necesitase la búsqueda de una herramienta menos agresiva para el aplicador y para el usuario de la instalación. Y ahí es donde empezaron a aparecer los geles insecticidas. Los geles insecticidas son cebos atrayentes y de consumo que son una solución menos tóxica que el clásico tratamiento químico, que permiten una mejor dosificación y un control más específico de las áreas en las que queremos tratar y controlar a la población de cucarachas, y esto provocó que a principios de los 90, finales de los 80, principios de los 90, apareciesen los primeros geles de ingesta. Estos geles de ingesta se desarrollaron durante los años 90, proliferando muchísimo en una grandísima variedad de geles cuya principal diferencia era el ingrediente activo técnico, el IAT. Esta época inicial fue realmente conocida como la de la gran variedad de ingredientes activos técnicos, y la solución que entonces buscaron para favorecer una mayor atracción fue la de potenciar dentro de la composición del gel los azúcares. Pero no solo de azúcares se compone un gel. Como vemos en este diagrama, observamos que para que un gel sea un alimento completo y un alimento útil, necesita de una dieta variada, igual que los seres humanos. No en vano, el cebo alimenticio es una comida adaptada a cucarachas. La parte principal de atracción siempre han sido los azúcares, pero tanto proteínas como grasas daban valor alimenticio al producto, ya que las cucarachas no solamente se sienten atraídas por el gusto, sino por una valoración de la calidad alimentaria del alimento que ingieren, debido a que normalmente en sus ambientes de desarrollo la calidad del alimento no suele ser muy elevada. Por eso aprecian aquellos alimentos con mayor variabilidad. Por supuesto, en un gel será también importante la introducción de agua, ya que el agua, como hemos visto, es otro de los elementos que sirven de atracción, pero que servirá también para que el gel tenga esa característica gelificación. Y, claro, necesita de otros componentes, conservantes, estabilizantes, igual que si fuese un alimento que podemos adquirir en cualquier supermercado, para que el producto alimentario se mantenga en condiciones óptimas de consumo el mayor tiempo posible. Como hemos dicho, todos estos geles acaban incluyendo una molécula que es el ingrediente activo técnico. Esta molécula será más o menos disimulada para que la cucaracha no lo sea capaz de detectarlo y por lo tanto consuma el cebo, consumiendo a la vez el veneno que provocará su muerte final. En el comienzo, para lograr esa mayor atracción,
se basaron en un aumento de azúcares, un abuso sobre todo de la glucosa, ya que veían que cuanto más glucosa ponían, mayor capacidad de consumo tenía. Eso empezó a generar a finales de los 90 un fenómeno conocido como aversión. ¿Qué es la aversión? La aversión, según el diccionario, es el sentimiento de rechazo o repugnancia hacia una persona o cosa. En este caso, las cucarachas desarrollaron una aversión hacia los geles. Esto provocó que dos científicos, Silverman y Beeman, estudiaron a las poblaciones de cucarachas que presentaban esta aversión por los geles y detectaron que tenían aversión por la glucosa en específico. Y se debía a una mutación en el cromosoma 8, una mutación que provocaba que aquellas cucarachas que no comían los geles con glucosa proporcionaban a su herencia genética posterior esa capacidad de rechazar la glucosa como alimento óptimo y por lo tanto no consumían esos geles hiperglucificados. Con lo cual tenemos una selección antropogénica que favoreció a estas especies con aversión. Esto fue en Estados Unidos a finales de los 90 y si se hubiese quedado aquí, pues no habría habido más problemas, pero esto saltó y debido al comercio mundial cada vez se ha ido expandiendo. Milva empezó a detectar esto gracias a nuestros clientes en Canarias. Desde aquí un abrazo a los que están sufriendo ahí en La Palma con el tema del volcán también. Estos primeros casos de aversión se detectaron en 2007, fueron casos aislados. Hay que tener en cuenta que Canarias es una zona muy importadora, es decir, allí entra muchísima mercancía procedente de todo el mundo, pero no se exporta, sino que se comercia entre todo el complejo de islas, lo cual favorece que en este comercio interno entre islas, esta especie con la mutación tenga una facilidad de dispersión a lo largo de todo el archipiélago. Por eso, entre 2007 y 2015, el problema fue aumentando, fue contaminando más áreas y en 2016 ya era algo realmente grave, algo que había alcanzado una extensión considerable. Por eso, en 2017, Milva, colaborando con empresas canarias, capturamos ejemplares y los remitimos a nuestra sede central. Allí procedimos a criarlos en el laboratorio y a aumentar su número, ya que el número que pudimos trasladar más los que murieron en el transporte no hacían viable ese trabajo sin hacer una proliferación de individuos en inicio. Una vez tuvimos esta proliferación de individuos, pudimos empezar a estudiar qué es lo que estaba pasando con estas poblaciones de cucarachas que tenían problemas para la ingesta de cualquier gel. Con lo cual, una vez tuvimos una cantidad suficiente, sometimos a 2 dietas a esta población de cucarachas procedente de Canarias, una enriquecida al 20% en glucosa y otra sin glucosa. Se procedió a alimentar a estas dos poblaciones y también, por comparativa, se seleccionaron cucarachas procedentes de la península ibérica que no habían estado en contacto con las cucarachas que presentaban esta versión. Si vemos la tabla adjunta, comprobamos que el gel sin glucosa fue consumido tanto por las cucarachas peninsulares como por las cucarachas de Canarias. Sin embargo, el gel enriquecido en glucosa quedaba descartado o tenía un consumo mínimo por parte de la población de cucarachas canarias. Con lo que, cogiendo las investigaciones de Silverman y Beeman, comprobamos que la población de cucarachas que habíamos seleccionado en Canarias presentaban el fenómeno conocido como aversión. Pero hay una duda aquí, y es que los geles actuales, en las formulaciones actuales, no los que se hacían en los 90, descartan la glucosa en la gran mayoría de los casos. Por lo tanto, si los geles actuales no tienen glucosa, ¿por qué
encontramos aversión en estos especímenes? ¿Por qué no se comen esos geles? Comparamos geles frescos y geles envejecidos. Los geles los envejecimos artificialmente en estufa a 57 grados, con lo cual conseguimos hacer un envejecimiento equivalente al de un mes o 50 días, entre un mes y 50 días. Una vez expuestos los individuos de Canarias al gel fresco y al gel envejecido, comprobamos que el gel fresco, el recién fabricado, prácticamente no mostraban aversión a él, mientras que al envejecido sí que tenían una gran aversión. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué se daba este fenómeno? Si seleccionábamos diferentes geles, no solamente nuestros, sino de otras empresas fabricantes, a la hora de compararlo, veíamos el mismo resultado. Todos los geles de lotes relativamente frescos no tenían problemas de consumo, algunos más que otros, dependiendo de la calidad del gel, por supuesto. Pero todos aquellos envejecidos sí que mostraban rechazo a la hora de ser consumidos por esta población proveniente de Canarias. Si a su vez comparamos la mortalidad del fresco frente al envejecido, observaremos que el envejecido apenas causará esta mortalidad, ya que al no ser consumido, por supuesto, su mortalidad será muy, muy inferior. Como podemos comprobar en la foto de abajo, en la que están agrupados es el gel sin glucosa, mientras que en las que no están agrupadas es el gel enriquecido en glucosa, frente al que mostraban ese rechazo. Si analizamos las cadenas de los azúcares que se utilizan en los geles actuales, fructosa, sacarosa, etc., cuando pasa el tiempo se va produciendo la hidrólisis de estas cadenas de polisacáridos. La hidrólisis de estas cadenas, debida simplemente al envejecimiento propio del producto o al sometimiento a temperatura, provocaba que se diese como subproducto la glucosa. Esta glucosa, cuanto más se acumulaba, provocaba esta aversión, haciendo que los individuos rechazasen el producto. Hemos comentado que la insularidad de las Canarias. En Canarias, todos los cebos han de ser importados, luego pasan un tiempo de transporte hasta que llegan a Canarias, más a su vez la distribución, y una vez que está distribuido, el PCO tiene que coger ese producto y utilizarlo. Entre la fabricación y la utilización final del producto puede pasar muchísimo tiempo, dando lugar a la aparición de esta glucosa, que a su vez es favorecida por una temperatura ambiente elevada, cuestión que en Canarias se da también por su privilegiada posición geográfica. Con lo que ya tenemos la respuesta de por qué se daba ese fenómeno de aversión en geles que en principio no contenían glucosa. Esto nos hace variar la idea. Tenemos que crear una solución para este problema. La solución no es crear un nuevo gel simplemente, porque a la vez que tenemos que diseñar un gel que primero no lleve ningún tipo de azúcares, porque si eliminamos los azúcares de la fórmula, obtendremos un producto que jamás generará glucosa, eliminando el riesgo de aversión. Pero a su vez complicamos el equilibrio alimentario que habíamos mostrado en el diagrama anterior, ya que eliminamos de la fórmula elementos como la miel, que le da una característica melosidad a los geles que favorece la apetencia. Por supuesto, el producto que tenemos que diseñar debe de tener una alta palatabilidad. Tenemos no solamente que ser formuladores, tenemos que convertirnos en chefs, en gourmets de cucarachas. Hay que analizar qué es lo que les gusta, qué elementos son los principales en su interés y gracias a ellos conseguir formular un nuevo gel en el que en total ausencia de azúcares consigamos mantener una elevada palatabilidad, favoreciendo su consumo y por lo tanto la mortalidad de individuos. La solución que Milva desarrolló fue el Magnum Gel Optimum, que es un gel que carece totalmente de azúcares en su fórmula. Si comparábamos
el gel fresco, ¿vale?, sometido a cucarachas peninsulares sin aversión y a cucarachas canarias con aversión, observábamos que tanto el producto era consumido por las que no tenían aversión como por las que tenían aversión, siendo ligeramente más atrayente para la población canaria que buscaba ese alimento que no tuviese glucosa, obteniendo una gran mortalidad en un breve tiempo, como suele ser lo habitual en los geles normales. Como habíamos tenido la experiencia de que los geles frescos funcionaban muy bien, pero los envejecidos no tanto, hicimos la misma prueba con el gel envejecido y obtuvimos resultados muy similares, ligeramente inferiores en consumo, por supuesto, el gel se deterioraba ligeramente, pero seguía teniendo una alta palatividad y un buen resultado, tanto en cucarachas sin aversión como en cucarachas canarias con la aversión, con lo que obteníamos un producto que era la solución que estábamos buscando para esta problemática. Hay que decir que gracias a este desarrollo entre científico y cocinero, juntando estas dos vías, logramos hacer una innovadora matriz alimenticia que ganaba este problema, lo solucionaba y nos permitía poder hacer un control efectivo, no solo con las especies que tenían aversión, sino con las especies que no lo tenían, teniendo así una nueva herramienta que nos permitía solucionar el problema de la aversión que habíamos detectado. Pero esto podría ocurrir al contrario. Si seleccionamos aquella población que no le gusta los azúcares y la controlamos, favoreceremos de nuevo a la población que le gusta los azúcares. Para prevenir esto, estas nuevas adaptaciones alimentarias, esta nueva segregación antropogénica de los individuos, deberíamos de empezar a implementar el concepto de rotación, no solamente de ingrediente activo técnico, como se hace, por ejemplo, en el control de las poblaciones de roedores, que estamos acostumbrados a ir rotando Brodifacoum, Bromadiolona, Diphenacum. Pues aquí exactamente lo mismo, deberíamos de ir creando una pauta de rotabilidad, no solo de activos, sino también ya de matrices alimentarias. Como por ejemplo en este pequeño diagrama que os proponemos, en el cual Magnum Gel sería un gel con azúcares y base con imidacloprid en este caso. Magnum Gel IGR sería también imidacloprid y esmetopreno, ya le estamos dando un giro a lo que sería el ingrediente activo técnico. Advion Gel sería un cambio tanto de activo, porque pasamos a trabajar en lugar de con imidacloprid a un producto sin él, con otro componente ingrediente activo técnico, y deberíamos de tener también una base alimentaria diferente, puesto que el Advion cucarachas es un gel con una gran cantidad de agua. Ya le estamos dando un giro, pero sigue siendo un gel con azúcares. Todos estos geles que he comentado hasta ahora tienen azúcares. Si a su vez intervenimos con el Optimum, entraríamos ya con un gel sin azúcares, logrando las dos rotabilidades, la de ingrediente activo técnico y la de alimento. No solamente estamos cambiando el veneno para que no haya problemas de adaptabilidad, sino que estamos variando la dieta. Es como abusar de fresas con nata o de pollo asado. Estamos ahí en las dos vías y poco a poco, cuando se cansan de uno, ir alternando al otro alimento para mantener esa atractividad y no hacer esa selección poblacional, logrando así el control a lo largo del tiempo sin nuevas adaptaciones poblacionales. Si cambiamos ahora el tema, una vez que hayamos cumplido con la aversión, a otro tipo de zonas en las que utilizar los geles alimenticios, uno de ellos es muy interesante, es el Ecores Gel One. Lo interesante de esta nueva matriz alimenticia no es tanto como su variabilidad, ya que el objetivo de este gel es cucarachas de saneamiento, principalmente periplaneta y oriental, sino que sea un gel de ingesta, que sea atrayente en el ambiente que suelen vivir estas cucarachas, que suelen ser ambientes con
grandes cantidades de desperdicios y que además sea capaz de aguantar esas condiciones, porque estaremos hablando de trasladar de nuestras cocinas, que entre comillas intentamos mantener lo más higiénica posible, a zonas tan agresivas como una fosa séptica o un ambiente como un saneamiento. ¿Qué es lo que queremos con este producto al trasladarlo a una zona así? Por un lado, ejercer un efecto menos contaminante. Es mucho mejor la utilización de un producto tipo gel que la utilización de un tipo líquido o fumígeno, que va a provocar una contaminación mayor tanto del agua de escorrentía como de la red de saneamiento en la que se aplique. Por supuesto, queremos un producto que sea de alta durabilidad, con una resistencia tanto a hongos como a otros patógenos que puedan haber presentes y con capacidad higroscópica para mantenerse fresco el máximo tiempo posible. Está formulado en este caso con cipermetrina, que logramos que no tenga repelencia, con lo cual tenemos otro elemento más que hace de esta fórmula algo interesante e innovador. Una fórmula con piretroides que atrae y que no repele, que es consumida, no solamente barrera, sino consumida. Si vemos, por ejemplo, la gráfica inferior, con diferentes temperaturas, observamos que el producto conserva muy bien la capacidad higroscópica, la humedad, la retención de la humedad, con lo que se mantiene fresco muy largo tiempo sin apenas perder agua, lo cual le permite seguir siendo palatable y atrayente. Es un producto con una gran adherencia y persistencia. Tiene que ser no solamente un gel apetente, sino que tiene que ser un gel que quede perfectamente fijado, porque lo vamos a utilizar en zonas a grandes alturas, donde en muchos casos va a estar en situaciones casi verticales. Lo que necesitamos aquí es un gel que no solamente se mantenga palatable, sino que además en esa misma fórmula obtengamos los elementos que le permitan esa adherencia. Esta utilización mediante tipo gel y no la utilización de los químicos tradicionales nos permite en tratamientos de la red de saneamiento la combinación con rodenticidas, con otro tipo de tratamientos como podría ser la colocación de lacas barrera en formato gel para evitar la salida en la zona superior, etc. Además, obtenemos una relación entre el número de muertes y el gramo de gel consumido de muy alto rendimiento, puesto que la cucaracha, cada vez que ingiere un gramo, está consumiendo varias veces la dosis letal que necesita para morir. Es un gel, el primer gel, específico especie hábitat, puesto que es un gel perfectamente adaptado a estas zonas agresivas, donde ejercerá un gran efecto de atracción, no de disgregación, que es lo que solemos efectuar con los tratamientos químicos, con lo que conseguimos dos efectos interesantes. Por uno, el aumento de la mortalidad de los individuos que consumen, y por otro, que al no haber esa disgregación poblacional, no se extienda o se disperse el problema para que al cabo de un tiempo regresen las que se fueron más las que criaron, lo cual en zonas como falsos techos es realmente interesante, ya que podremos eliminar el uso de productos como botes de descarga que ejercen ese efecto de dispersión y que al cabo de unas semanas nos hacen repetir el tratamiento porque han vuelto a regresar a esta población. Cuanto más individuos seamos capaces de controlar y eliminar, menor población será capaz de regresar y recolonizar. Por supuesto, siempre habrá población en otras zonas que intente volver y recolonizar estos ambientes que han quedado libres. Otra ventaja es que el traslado de la facilidad de uso y aplicación de los geles se traslada al saneamiento, con lo que no tenemos que llegar grandes equipos, sino con simplemente una pistola de tamaño silicona podemos ir haciendo la aplicación en estas zonas a tratar. Como hemos comentado, entre las zonas a las cuales se ha diseñado este producto están las redes de saneamiento, falsos techos o tarimas flotantes donde Periplaneta o Oriental suele colonizar y entrar y son difíciles de acceder o de tratar mediante los tratamientos químicos convencionales, fosas sépticas donde la resistencia del producto tanto al ambiente químico extremo como a las condiciones hace que el producto sea interesante a la hora de controlar allí a las cucarachas. Por supuesto, el uso en industria alimentaria,
hospitales, hoteles, son perfectamente factibles a la hora de utilización este tipo de cebo alimentario para periplaneta y oriental. Un estudio muy interesante se realizó en Barcelona. En la ciudad de Barcelona se procedió a instalar en diferentes calles el gel a diferentes alturas, tanto a la altura de la superficie del pozo como a media altura, como en el subsuelo en aquellas zonas de la red que es transitable. Una de las cosas que se observó, por supuesto, es que cuanto más cerca colocas el producto de la población, antes acuden y antes consigues la mortalidad, lo cual es obvio. También que cuanto más cerca de la zona en la cual transcurren los desechos, antes se degrada el producto, porque está sometido a un ambiente más agresivo, aunque la duración media superaba fácilmente los 90-120 días. En estas fotos, por ejemplo, podemos observar cómo en la primera tenemos a una población de cucarachas dispersa y en la segunda, cuando se colocan los geles, tienden a acumularse en esas bolas de consumo para acceder a él. Comentando esto, también decir que para el tema de la cucaracha de saneamiento es importante no acumular el cebo en una sola zona, puesto que esta excesiva acumulación de individuos provoca una disminución en cuanto al consumo. Si lo distribuimos en varias líneas, no continuas, sino consecutivas, pero no continuas, logramos que la población se distribuya mejor, no realice estos acúmulos poblacionales y el consumo por individuo aumente, ya que lo que queremos es que cuanto más individuos accedan a él, más mortalidad tengan. Lo cual nos ayudó bastante a explicarle cómo se tenía que utilizar correctamente este producto, gracias a este estudio realizado en Barcelona. Hay que decir que en breve esperamos desarrollar una nueva variabilidad de cebo. En este caso, trasladaríamos todo lo que conocemos del cebo en gel, el Ecorex Gel One, lo trasladaríamos a un formato sólido, con lo que obtendríamos una nueva forma de presentación de un cebo alimenticio, no gel, sino tipo más similar a lo que sería un bloque o un comprimido sólido, en el cual nos facilitaría tanto el transporte como la dosificación y la colocación para poder controlar mejor todo el proceso. Todavía no está disponible, pero estamos trabajando en ello. Como hemos dicho, todo este tipo de proyectos requiere su trabajo, requiere su estudio y, por lo tanto, hay que ir poco a poco haciendo pruebas, pero esperamos que muy pronto lo tengamos disponible. Comentaros que Milva tiene a vuestra disposición también en Perú nuestra sede en la que podéis contactar a través tanto del correo electrónico como accediendo a nuestra web, y que ya tenemos registrados en la zona de Perú tanto la gama de rodenticidas Caorrat como los geles de cucarachas, tanto el Magnum Gel IGR cucarachas como el Magnum Gel hormigas IGR. Tenemos así un comienzo de introducción que podéis empezar a acceder. También podéis contactar con nuestro distribuidor en Latinoamérica, con eControl, que podrá perfectamente daros todas las instrucciones y todos los requisitos que tengáis para consultas, etcétera. Sin más, agradeceros vuestra atención. Espero que os haya resultado interesante. Espero que hayáis adquirido nuevas ideas a la hora de la utilización de los geles y conciencia del trabajo que hay detrás de esos productos que tenéis en vuestras manos cuando vais a realizar vuestros tratamientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la presentación. ¿Te parece si respondemos un par de preguntas, por favor? Sin problema. Claro que sí, Gustavo. ¿Cómo podemos conjugar de manera práctica esta rotación de ingredientes activos y la rotación de matriz de los geles cucarachicidas?
Es decir, cada cuánto tiempo podríamos cambiar o rotar de producto comercial. Realmente el tiempo nos lo va a dar la propia evolución del problema. No hay que forzarla, hay que simplemente darle la oportunidad a la población de evitar esa adaptabilidad. Un control normal te suele llevar alrededor de 3 semanas. Tú puedes mantener el sistema de vigilancia 1 mes o 2 meses, pero al trimestre sería recomendable ir aplicando este principio de variación. Tú podrías empezar por una rotación en el ingrediente activo y después pasar a una rotación en matrices, pero ir variando poco a poco. No cortar el desarrollo y olvidarte de este cambio y mantener el mismo gel durante larguísimos periodos de tiempo, que es lo que provocaría esa adaptación nuevamente. Ok, ¿y sería eficaz, eficiente aplicar al mismo tiempo más de un gel en un ambiente, en un área infestada por cucarachas? No lo recomiendo, no lo recomiendo. Igual que tú tampoco aplicas 2 rodenticidas diferentes al mismo tiempo o 3 rodenticidas, no sería recomendable porque estás exponiendo a toda la población a toda esta misma selección, con lo cual podrías hacer un efecto de adaptabilidad forzada al exponerse a más de un agente, a más de un alimento. El abuso nunca es bueno. Claro, por supuesto. Es algo así como en los productos, en los insecticidas convencionales, los concentrados emulsionables, entonces tú no recomendarías aplicar mezclas entre un piretroide y un fosforado, por ejemplo. No, en absoluto. No, porque no sabes por dónde te puede salir después el problema. Imagínate que se te da una adaptación a esos 2 geles, tendrías que ir con otro más, ahora búscate otro que sea más diferente, con otros componentes, si encima hiciste a lo mejor 3, todavía más complicado, no tiene sentido. Es mejor ir paso a paso. Hoy día los geles funcionan muy bien, lo único que hay que saber es cuándo ha llegado el momento de, oye, vamos a pegarle un pequeño cambio porque empiezo a notar que el consumo de geles ha disminuido en determinados puntos. Pues haces tu cambio, limpias todos los puntos anteriores y colocas el nuevo gel. Perfecto. ¿Las trampas de monitoreo, las trampas adhesivas, ayudarían a esa elección, a ese cambio, a la decisión del cambio oportuno? Es decir, se observa pues una disminución de la población, luego esta permanece estable y después otra vez vuelve a subir. El monitoreo siempre es esencial en el control de cucarachas. No solamente por poner geles ya lo tenemos controlado. Hay que usar monitores que nos indiquen no solamente si la población aumenta o disminuye, sino si la población cambia de lugar, que también se suele dar. Este tipo de variabilidad que ellas intentan encontrar lugares nuevos en los que asentarse. Por eso, mantener un monitoreo nos ayudará no solamente a mantener el control efectivo de la población en cuanto al conocimiento de su evolución, sino a adaptar los puntos de control a su movilidad, que es lo que suelen hacer ellas también. Perfecto, perfecto. Ok, Julio, te agradecemos mucho el tiempo que has destinado a compartir con nosotros. Muy interesante la presentación. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad.